Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, primero quiero agradecer la invitación por el comité organizador, por el Colegio Mexicano de Radiólogos, Intervencionismo y Terapia Endovascular, y a los coordinadores, al doctor Carlos Betanzos y al doctor Jonathan Aranís. Nada más les quiero recordar brevemente que a la hora de ingresar, por favor ingresen con su nombre completo, esto para generar su participación y constancia. Y bueno, nosotros vamos a hablar respecto a un caso que tuvimos, es un caso poco frecuente en nuestro instituto, que es una embolización de conducto torácico, y lo que nos llamó o lo que nos gustó de este caso fue que tuvimos que utilizar otro abordaje poco convencional. Y bueno, le cedo la palabra a mis residentes, los voy a presentar. Es la doctora Laura Rodríguez Montoya, la doctora Evelyn Carolina Ordóñez Briceño, el doctor Gerardo Sánchez Montañez y el doctor Michael András Bojorquez Rincón. Listo, gracias. Entonces, iniciamos. Buenas noches, yo soy el doctor Gerardo Sánchez, residente de Radiología Intervencionista en el Instituto Nacional de Cancerología. Vamos a presentar el caso de embolización retrógrada de conducto torácico con abordaje supraclavicular ecudiado. En la ficha técnica del paciente, ficha de identificación, es un masculino de 47 años, el cual, como antecedentes personales patológicos de importancia, se le diagnostica un adenocarcinoma de estómago de histología con células en anillo de sello en enero del 2022, el 28 de enero del 2022. El paciente fue valorado para realización de cirugía, sin embargo no fue candidato y se le realizaron primero 5 ciclos de quimioterapia con Folfox. El 15 de julio del 2022 ingresa a quirófano para cirugía estadificadora, sin embargo se considera no resecable debido a que estaba tomada la serosa del estómago, por lo cual se le dan 4 ciclos más de FLOT. Y ya para el 16 de diciembre del 2022, el paciente ingresa a quirófano y se le realiza una gastrectomía total. Esta es la tomografía contrastada del día 28 de enero del 2022, cuando fue su diagnóstico. Podemos ver el engrosamiento difuso de la cámara gástrica, tanto en el corte axial como en el coronal, donde se identifica la patología maligna. El paciente, como les comenté, fue operado el día 16 de diciembre del 2022 y había tenido una evolución tórpida, con picos febriles, dolor abdominal, por lo cual el día 28 de diciembre se le realiza una tomografía contrastada para evaluar o en búsqueda de un foco infeccioso, en donde podemos observar una colección homogénea, bien definida a nivel del epigastrio, en la topografía de la cámara gástrica, con un volumen aproximado de 234, por lo cual se presenta al servicio de radiología intervencionista para realizar un drenaje percutáneo, el cual el día 29 de diciembre del 2022, nuestro servicio lo pasa, en donde se le coloca, como se observa en la tomografía, un catéter multipropósitos, 10 French, y se le drena aproximadamente 230 cc de la colección. El material fue blanquecino lechoso, por lo cual se manda a valoración obviamente citoquímica con una sospecha de que fuera de contenido quiloso. El resultado fueron que marcaba triglicéridos de 520 miligramos por decilitro, por lo cual se corrobora la sospecha clínica y se decide, el servicio tratante decide un manejo inicial conservador, con nutrición parenteral total, ocreotide y líquidos claros. El paciente del 29 de diciembre del 2022 al 13 de enero del 2023, que se presenta al servicio de radiología intervencionista, había presentado un gasto aproximado de 350 cc sin responder al manejo conservador. Entonces, el 13 de enero del 2023 se presenta a nuestro servicio con la propuesta de una embolización del conducto torácico para tratar de tratar este padecimiento. El paciente se agenda para el día 25 de enero del 2023
En lo que conseguía el material, se programa la sedación con el servicio de anestesiología y de igual forma, hasta el 25 de enero el paciente continuaba con gastos promedios de 300 a 350 cc. Entonces, el día 25 de enero del 2023 pasa a la sala de angiografía, en donde primero hacemos una linfangiografía. Podemos observar cómo abordamos ambas cadenas ganglionares inguinales de forma bilateral con aguja Shiva 22, llegando hacia la unión córtico-medular de los ganglios e introduciendo 5 cc de lipiodol en cada lado. Podemos observar cómo van subiendo el material contra el lipiodol a través de las cadenas inguinales y pélvicas y yendo hacia lo que sería a formar el conducto torácico. Llamaba la atención que al menos en estas imágenes iniciales no observábamos la cisterna de Kilo como tal. En las siguientes imágenes, aproximadamente tardó 45 minutos a 1 hora en avanzar el lipiodol a través del conducto torácico y de igual forma no podíamos identificar como tal la cisterna de Kilo. De igual forma no se apreciaba salida del material de contraste o fuga, trayectos de fuga, y ya más o menos 60 minutos posteriores a la inyección del lipiodol vía inguinal, podemos ver cómo se pacifica la porción distal y la unión hacia la vena, hacia el drenaje subclavio izquierdo. Por lo cual, debido a que no se observaba una franca cisterna de Kilo y no teníamos un abordaje transabdominal habitual, optamos por intentar un abordaje transcervical, guiándonos por el ultrasonido y por el fluoroscopio. En las siguientes imágenes, utilizamos el ultrasonido para evitar los grandes vasos y nos guiamos con el fluoroscopio, ya opacificado el drenaje del conducto torácico, evitábamos los vasos y con una aguja punta diamante, 22 French, logramos canular el conducto torácico distal adyacente a la desembocadura, posteriormente pasando una guía COPE 014. Posteriormente utilizamos un sistema triaxial, NEP, sin embargo no utilizamos el segundo plástico, únicamente fue el primer plástico y la guía metálica para no dilatarlo y tener una posterior fuga a nivel del sitio de punción. Introducimos una microguía 014 y posteriormente un microcatéter 2.4 French. Ya pasado el microcatéter, pudimos opacificar de mejor manera todo el conducto torácico. Sin embargo, no localizamos como tal una fuga franca. Sin embargo, utilizamos de referencia el catéter multipropósito, ya que ahí estaba la colección y era lo que estaba drenando. Habían unos trayectos irregulares que llegaban hacia el conducto torácico a este nivel, por lo cual, debido a la falta de respuesta al tratamiento conservador y al ver estos trayectos, se optó por una embolización proximal al catéter. Ya en la imagen del medio, utilizamos 3 microcoils, primero, y posteriormente cianoacrilato y lipiodol, para hacer la embolización proximal al catéter y a donde se sospechaba de la fuga o potencial fuga. Posteriormente, ya en la última imagen, hicimos un control opacificando el conducto torácico y no se veía paso del material de contraste proximal al sitio de embolización. El paciente evolucionó de manera adecuada, sin embargo, por un pico febril, su servicio tratante solicitó una tomografía contrastada y es la que coloco aquí el 2 de febrero del 2022, donde podemos observar el lipiodol ya opacificando todo el conducto torácico, igual que el área de los coils a nivel de la imagen en coronal. Y algo importante, al salir de igual forma, colocamos lipiodol y cianoacrilato para tapar la parte de punción y no identificamos un área de fuga o líquido adyacente al sitio de punción. El paciente el 26 de enero del 2023 presenta un gasto de 80 cc
El 1 de febrero ya el gasto prácticamente era nulo, un gasto de 17, 15 ccs promedio. El 9 de febrero es dado de alta del instituto con un gasto de 15 ccs al día, y ya nosotros lo vimos el 12 de febrero del 2023, en donde retiramos el catéter. No hubo una complicación menor o mayor durante el procedimiento, y actualmente el paciente en su última consulta se refiere asintomático y ya no ha habido datos de una formación de colección en los estudios de imagen posteriores. Muy buenas noches, yo soy Laura Montoya y la parte que me corresponde para aportar en esta sesión sería la revisión anatómica del ducto torácico. Quisiera adelantarles que durante la sesión habrá un par de preguntas, lo cual pues les agradecería que tuvieran a la mano su celular para que nos acompañen en estas preguntas, escaneando el QRS que enseguida pues les aparecerá. Bien, en cuanto a la anatomía del ducto torácico, hay que considerar que solamente del 40 al 60% de los pacientes va a tener una anatomía convencional. O sea que lo frecuente en realidad es considerar que existen variantes anatómicas y que pues es algo que tenemos que considerar a la hora de planear nuestro procedimiento. Hay que recordar que tenemos un ducto torácico derecho y uno izquierdo. El ducto torácico derecho se encarga del drenaje solamente del 25%, drena puntualmente cabeza, cuello, hemitórax derecho y extremidad superior derecha. Y el ducto torácico izquierdo, pues drena el 75% restante. En alguna literatura lo pueden encontrar también como canal de Van Horns. Y pues emerge puntualmente de la cisterna de Kilo, que también podemos encontrarla como cisterna de Peckett, que se localiza a partir de L2 a T12 y que tiene una disposición a la derecha de la aorta. Esta misma referencia anatómica es una limitante o un punto a considerar cuando se quiere hacer un abordaje transabdominal. Pues como tal, el transporte de la linfa está documentado que ocurre a una velocidad de 1.38 mililitros por kilo por hora en el sistema, pues propiamente el drenaje del sistema, hacia el sistema venoso. Tiene unas dimensiones de longitud de 38 hasta 45 centímetros y un diámetro bastante pequeño, que puede ser de los 2 hasta los 5 milímetros de diámetro. Justamente por eso es que parte de del abordaje convencional es a través de la cisterna de Kilo, y que en nuestro caso, pues como no lo teníamos, tendríamos que considerar otro abordaje para poder lograr su canalización. Estas serían las principales variantes anatómicas documentadas en la literatura. Son 6. Puede ser típicamente un curso izquierdo, que sería lo más habitual. Otro podría ser un trayecto de curso derecho, que en estos pacientes podríamos tener una confluencia o una llegada hacia el ángulo venoso del lado derecho. Cuando tenemos duplicaciones parciales, estas duplicaciones parciales se pueden subdividir en duplicaciones parciales proximales o distales, en las variantes de tipo plexiforme, y cuando tenemos, en nuestro caso correspondía, una ausencia de la cisterna de Kilo. Por último, tendremos la otra variante, que sería que el ducto torácico drene su contenido hacia la vena ácidos. Comenzamos con las preguntas. Les agradeceríamos que por favor nos acompañen escaneando el código QR para que pudieran participar pues junto con nosotros, ¿no? Con la intención de resaltar pues los puntos que creemos son importantes llevarnos a casa. La primera pregunta sería: ¿qué variantes anatómicas se benefician de un abordaje retrógrado para la embolización del ducto torácico? La primera opción es un ducto de curso derecho y drenaje en la vena ácigos. Segunda opción, ducto con duplicación parcial proximal y curso izquierdo. Tercera opción, ducto de variante plexiforme y la ausencia de cisterna de Kilo. Y por último, ducto de curso izquierdo y drenaje en la vena ácigos. Les voy a dar un par de segundos para que los que quieran acompañarnos pues tengan oportunidad de responder. Muy bien.
La respuesta correcta sería ducto de variante plexiforme y ausencia de cisterna de Kilo. Ya revisaremos por qué. El primer lugar se llama radiólogo, no sabemos quién es, pero bueno, pues muchas felicidades. En cuanto a las variantes anatómicas más frecuentes, pues la más frecuente de todas las que mencionamos es aquella que tiene un ducto torácico de curso izquierdo. Corresponde hasta el 95% en frecuencia de todas las variantes que hemos descrito y hay que tener cuidado en su canalización porque pues está en proximidad a la aorta, discurre a la derecha de la misma y por delante pues del muro anterior de los cuerpos vertebrales. Una alternativa que se ha documentado en la literatura es intentar abordar una rama linfática ya sea intestinal o lumbar derecha. La otra sería cuando tienen un curso derecho, que su desembocadura puede ser a nivel del ángulo venoso ipsilateral y pues esta variante, aunque es normal, la frecuencia es mucho más baja, del 2 al 3%. Otra de las variantes documentadas sería la duplicación, que puede ser proximal, que es la que corresponde con las flechas de la primera imagen de izquierda a derecha, o una duplicación distal. Muchas veces no podemos llegar a visualizar un tronco compartido en las duplicaciones proximales porque vemos cómo emergen dos conductos de la misma cisterna de Beckett y se recomienda, en el caso de que llegue a ser necesario por la lesión de alguno de estos dos conductos de duplicación o distal a ellos, hacer una embolización de ambas ramitas o de ambas duplicaciones en su nivel más proximal. La duplicación distal, pues se recomienda realizar una embolización proximal a la duplicación y no es necesario como tal embolizar ambas ramas. Y por último, pues las variantes plexiformes y la cisterna de ausencia de Kilo, que son pues las dos respuestas que corresponderían a la pregunta que les expusimos previamente. La variante plexiforme se considera que pues es propiamente una red de canales que a menudo dificulta el trayecto de la guía o de la canalización de este conducto y por eso es que se beneficia de un abordaje retrógrado a través pues de su ángulo venoso y puede hacerse un abordaje a través de las venas de la extremidad superior. En nuestro caso correspondía a una ausencia de cisterna de Kilo y que también, por supuesto, como hemos subrayado en color rojo, se beneficia de este abordaje porque es técnicamente desafiante acceder de manera directa al conducto, considerando que su diámetro habitual puede ir de los 2 a los 5 milímetros. Bien, les preparamos otra pregunta. Les agradeceríamos que nos sigan acompañando. Y sería, ¿cuál es la causa más común de lesión del canal de Van Horns? Que como les mencionaba previamente, pues es el conducto torácico izquierdo. La primera opción sería de traumatismo directo o laceración secundaria a una resección, en este caso esofágica, oclusión del conducto con desarrollo de colaterales, como puede ser en un caso de sarcoidosis, en una linfangiomatosis o en un mesotelioma de mediastino. Les daré un par de segundos para que nos puedan apoyar con sus respuestas. Por ahí van 5, somos 10 los que están conectados con QRS. Por favor, anímense. Es una plática entre amigos, entonces, pues se agradece su participación. Ok, muy bien. La más frecuente fue traumatismo directo, laceración secundaria, resección esofágica. Y pues efectivamente corresponde a la respuesta correcta. Por ahí nos ganó AGM. Muchas felicidades. Y tenemos enseguida otra pregunta que sería, ¿cuál es la causa no traumática de origen maligno? O sea, ahí van varias pistas. Más común que se asocia a lesión del ducto torácico izquierdo. Que ya habíamos mencionado, ahí su nombre, su epónimo, el canal de Van Horns. Si gusta nuevamente apoyarnos con su participación, se lo agradeceríamos muchísimo. Muy bien, ahí van 5, 7, somos 11, vamos, vamos. Ok, ahí como que nos quedamos en 8, 9. Bueno, ahí nos quedamos pues. La más popular fue linfoma, y sí, efectivamente es la respuesta correcta. Ok, ahí ganó AF.
Muy bien, esta es mi última parte. Básicamente quise hablarles brevemente de la patología del ducto torácico. Lo podemos subdividir en dos grandes grupos. La primera sería traumatismo directo o laceración, que es la causa más frecuente de lesión del ducto y que puede condicionar a una extravasación quilosa. El traumatismo contuso o penetrante, inclusive también las fracturas de cuerpos vertebrales, también nos puede condicionar. El cuadro clínico, pues es un compromiso respiratorio, inmunitario, el paciente puede deshidratarse y por supuesto que esto condiciona una depresión nutricional bastante grave por la pérdida de lípidos y de proteínas. Como tal, en el contexto quirúrgico, la resección esofágica es la causa más común y pues su incidencia es de 4%, que a lo mejor dirán, bueno, pues es un porcentaje muy bajito. Como tal, la patología del ducto torácico en este contexto pues es muy infrecuente, pero de lo infrecuente esto es lo más habitual. Puede ocurrir incluso también en colocación de accesos venosos centrales, sobre todo cuando tenemos un abordaje a nivel subclavio. El segundo grupo de pacientes que se pueden asociar a patología del ducto sería oclusión del conducto con desarrollo de colaterales y que estas mismas condicionen una fuga. Este mecanismo, por supuesto, que es menos frecuente y los podemos subdividir como tal causas no traumáticas de origen benigno y de origen maligno. Del origen maligno, el más frecuente, que es el primero enlistado, es el linfoma, como lo veíamos previamente. En menos frecuencia sería el adenocarcinoma esofágico, neoplasias de pulmón, mesotelioma, que fue una de las respuestas elegidas, que no está del todo mal. Por supuesto que sí es una opción, pero no es la más habitual. Enfermedad metastásica intratorácica. Y de la patología benigna, pues las enfermedades sistémicas inflamatorias o infecciosas, que pueden ser la sarcoidosis, tuberculosis o enfermedad de Behçet. Las enfermedades linfáticas primarias también se pueden asociar a lesión del ducto, que sería una linfangiomatosis, enfermedad de Gorham y malformaciones congénitas, y por supuesto que siempre se deja un apartado para las causas de tipo idiopática. Otra pregunta más. Les agradeceremos su participación. Esta estaba más sencilla. Seleccione el principal criterio bioquímico para condicionar o para considerar como tal el diagnóstico de un derrame quiloso. Primer criterio, triglicéridos menores a 50 miligramos por decilitro. Segunda opción, ausencia de kilomicrones. Tercera opción, triglicéridos con un valor mayor a 110 miligramos por decilitro. Estamos 14 conectados, por ahí van 6 participaciones. 8, ahí vamos, ahí vamos. Ok, ahí van 10. Pues nos quedamos con los 10, ¿no? Muy bien, la más frecuente fue triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro y por supuesto que es la respuesta correcta. Ok, por ahí ganó radiólogo. Estos serían los principales criterios para considerar un derrame de tipo quiloso, como lo habíamos mencionado previamente, presencia de kilomicrones y o triglicéridos con un valor mayor a 110 miligramos por decilitro. La causa, ya lo hemos mencionado, lesión quirúrgica del ducto o, en el caso de un origen propiamente oncológico, pues de linfoma. Derrame pseudoquiloso será aquel considerado como colesterol, que es el componente lipídico dominante, pero que los triglicéridos tienen un valor menor a los 50 miligramos por decilitro. No hay kilomicrones presentes y las causas habituales pueden ser tuberculosis o enfermedad reumatológica. Hasta aquí mi participación. Buenas noches, soy la doctora Evelyn Ordóñez. Continuando con la exposición, bueno, empezamos con una pregunta. Bueno, vamos a seleccionar la principal indicación para embolización del ducto torácico. La primera opción tenemos un quilotórax de bajo gasto, menor de 1000 ml al día al día en 48 horas. Un derrame quiloso de alto gasto, más de 1000 ml al día durante 48 horas, que no responde a manejo conservador. Y finalmente, la ligadura previa abajo del conducto torácico. Vamos a tener un minuto para contestar. Bueno, la opción más votada fue un derrame quiloso de alto gasto que no responde a un manejo conservador. Y pues sí, todos acertaron y esa es la opción, ¿no?
Bueno, en cuanto a las indicaciones, tenemos que la indicación principal para la embolización del ducto torácico es un derrame quiloso verdadero, incesante, en el entorno clínico de sospecha de lesión del conducto torácico. Los criterios aceptados para la intervención quirúrgica incluyen más de 1000 ml de producción de kilo por día durante 48 horas, aumento de la producción con tratamiento conservador durante 5 días, o un kilotórax persistente después de 2 semanas de tratamiento conservador. Tenemos que saber que la decisión de proceder a la intervención en derrames quilosos de menos de 500 ml al día depende del estado clínico del paciente, la duración del derrame y las tendencias de gasto diario. Continuamos con otra pregunta. Y esta es, vamos a seleccionar una contraindicación absoluta para realizar la embolización del ducto torácico. La primera opción es alergia al azul de metinelo o lipiodol. La segunda opción, ligadura previa baja del conducto torácico. La tercera, ausencia de la cisterna del kilo. Y finalmente, el embarazo. Bueno, el 50% contestó alergia al azul de metileno de lipiodol o lipiodol y bueno, esto fue correcto, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones, vamos a tener contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos ausencia de un derrame verdadero quiloso, alergia a los contrastes linfagiográficos o un kilotórax que responde adecuadamente al tratamiento conservador. Dentro de nuestras contraindicaciones relativas tenemos ausencia de cisterna del kilo, una posición completamente retroaórtica del conducto torácico, la ligadura previa baja del conducto torácico, coagulopatías incorregibles y el embarazo. Ya entrando a hablar sobre la técnica, tenemos que conocer que esta se puede realizar con sedación consciente, con midazolam o fentanilo, y se debe administrar antibiótico de terapia profiláctica, cefazolina, 1 gramo intravenoso. La técnica va a constar de 3 pasos principales. La primera es la linfagiografía inguinal, que puede ser unilateral o bilateral, seguido del cateterismo del conducto torácico y finalmente su embolización. En cuanto a la linfagiografía, esta se realiza identificando primero los ganglios linfáticos inguinales superficiales con guía ultrasonográfica. Vamos a acceder al ganglio linfático con una aguja de calibre 25 y tenemos que la punta de la aguja se debe colocar en la zona de transición entre la corteza y el hilio. Posteriormente se debe de administrar de 1 a 2 ml en 5 minutos de lipiodol en el ganglio linfático bajo guía fluoroscópica hasta que se pacifican los linfáticos de la pelvis, como podemos ver en esta imagen. Si la opacificación de los linfáticos con el contraste es escasa o nula, se puede acceder simultáneamente al ganglio inguinal superficial contralateral. Se debe inyectar hasta 6 ml en cada ganglio para lograr lo que es la opacificación adecuada en pacientes adultos con una talla promedio. Vamos a obtener lo que son imágenes puntuales fluoroscópicas consecutivas hasta que se observe el contraste discurriendo cranealmente y opacificando lo que es la cisterna de kilo o el conducto torácico. Se debe evitar lo que es inyectar más de un total de 20 ml de lipiodol para evitar lo que es la embolización no deseada. En caso de no lograrse la opacificación de los vasos después de inyectar el medio de contraste, se puede inyectar lo que es 20 ml de solución salina. Esto nos va a ayudar a impulsar el medio de contraste para que llegue al sistema linfático, permitiendo una mejor y más rápida opacificación del conducto torácico y cisterna de kilo, lo cual reducirá significativamente el tiempo del procedimiento. El siguiente paso, la cateterización del conducto torácico. Aquí el acceso linfático transabdominal percutáneo es la primera opción cuando la linfagiografía intraganglionar confirma una anatomía normal del conducto torácico. Cuando se identifica una variación de este, como un conducto torácico del lado izquierdo o un conducto torácico cerca o detrás de la aorta, esto va a conllevar un riesgo potencial para penetrar la aorta durante la punción directa con guía fluoroscópica, por lo cual se deben buscar vías de acceso alternativas que sean seguras y factibles. En cuanto a las vías de acceso alternativas, tenemos el acceso transcervical directo
del conducto torácico y el acceso retrógrado transverso percutáneo. En cuanto al acceso linfático transabdominal percutáneo, tenemos que bajo guía fluoroscópica accedemos a la cisterna de Kilo opacificada o al conducto linfático retroperitoneal a través de un abordaje transabdominal. Vamos a avanzar una aguja chiva de 15 a 20 centímetros de calibre 21-22 de frente hacia la estructura linfática objetivo y se verifica su ubicación usando proyecciones ortogonales. Avanzamos una guía 018 a través de la aguja hasta la cisterna de Kilo o vaso linfático y posteriormente hasta el conducto torácico. A continuación, avanzamos el sistema introductor sobre el alambre y vamos a inyectar contraste para delinear cualquier fuga linfática. Como observamos en la segunda imagen, existe una extravasación hacia el hemitoracio izquierdo. Una vez identificada la extravasación del material de contraste, avanzamos un microcatéter sobre esta guía y finalmente realizamos la embolización a través o cerca de la fuga. En cuanto al acceso retrógrado transverso percutáneo, este abordaje retrógrado se utiliza en los casos en los que la cisterna del Kilo está inadecuadamente opacificada o está completamente ausente o tenemos un conducto muy cercano a la aorta. Después de realizar la linfagiografía, se obtienen imágenes de mapa de ruta que muestran el curso del conducto torácico y su inserción venosa. Se accede a la vena braquial o basílica izquierda bajo guía ecográfica, colocamos una vaina introductora en la vena y un catéter multipropósito a través de una guía. Utilizando las imágenes de mapa de ruta, vamos a avanzar un microcatéter y este se ubica en el ostium del conducto torácico a través del catéter multipropósito. Avanzamos una guía 010 a través de las válvulas terminales del conducto torácico y avanzamos el microcatéter en el conducto sobre la guía. Posteriormente vamos a cambiar esta guía por una un poco más rígida, una 014, y el catéter multipropósito se avanza sobre la guía y el microcatéter más allá de la rodilla del conducto. Luego la guía y el microcatéter avanzamos hacia la cisterna del Kilo hasta que cruce la fuente de fuga con el alambre y el catéter. Finalmente, el vaso linfático se emboliza proximal a la fuga. Este abordaje se puede realizar sin linfagiografía previa, pero en su lugar requerirá lo que es la realización de una venografía subclavia. El acceso transcervical directo del conducto torácico, bueno, este abordaje es útil en los casos de lesiones del conducto cerca de la confluencia de la vena subclavia o un ducto torácico cercano detrás de la aorta. Esta técnica implica el acceso del conducto torácico en forma retrógrada en el cuello. Como podemos ver en la primera imagen, existe una gran fuga linfática del conducto torácico en la región supraclavicular y se utiliza una combinación de ultrasonido y guía fluoroscópica para introducir lo que es la aguja de calibre 21-22 en el conducto torácico cervical después de realizar la linfagiografía. Avanzamos una guía de 018 en forma retrógrada en el conducto y a continuación se avanza un sistema introductor sobre la guía y se inyecta contraste yodado para delinear cualquier fuga linfática. Una vez identificada la extravasación del material de contraste, avanzamos un microcatéter sobre la guía y finalmente realizamos la embolización del conducto a través o cerca de la fuga. En este caso, como podemos ver en la última imagen, se realizó en la parte media del conducto torácico. Y finalmente, el último paso de este procedimiento va a ser la embolización del conducto torácico. Este se puede realizar avanzando un microcatéter proximal al sitio de la fuga linfática. El conducto torácico y sus ramas, sus ramificaciones se embolizan proximales a la filtración con una combinación de embolización con coils y N-butilcianoacrilato. Los coils se colocan proximales a la filtración. Estos proporcionan el andamiaje para la polimerización del pegamento. Y antes de la inyección del pegamento vamos a utilizar 0.2 ml de dextrosa al 5%, esto para enjuagar el catéter y evitar la polimerización del pegamento en su interior. Vamos a preparar la preparación de N-butilcianoacrilato con lipidol en una preparación de 50-50. Y esta mezcla se inyecta inmediatamente proximal al sitio de filtración y a nivel del sitio de punción al retirar lo que es el catéter. Hola, buenas noches. Soy el doctor Michael Borges y voy a continuar con la presentación. Vamos a continuar hablando con las complicaciones de este procedimiento. Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener? Entre ellas encontramos dolor, generalmente es muy poco,
no es relevante, pero sí puede llegar a presentarse. La infección de igual manera es poco frecuente y también el sangrado. ¿Qué complicaciones graves podemos tener? Podemos tener necrosis por azul de metileno, anafilaxia por el lipiodol, embolismo de la circulación pulmonar y portal por lipiodol, como se observa por ejemplo, en la imagen superior izquierda, en donde se ve un embolismo hacia las arterias pulmonares, y la de abajo a la derecha, embolismo de las ramas portales. También tenemos complicaciones tardías que pueden presentarse hasta 34 meses posteriores, entre las cuales encontramos enteropatía por pérdida de proteínas, diarrea crónica, ascitis quilosa y linfedema. Hay que tener en cuenta que estas últimas complicaciones tardías son complicaciones que se presentan normalmente debido a la redistribución del flujo de alto volumen del sistema linfático por la oclusión. Estas complicaciones van a presentarse en un principio y van a ceder una vez el cuerpo se haya adaptado a esta nueva distribución de flujo. En cuanto a los cuidados post-procedimiento, encontramos que generalmente no es necesaria la hospitalización post-procedimiento. Esto va a depender totalmente de las condiciones del paciente. Como lo mencioné, el dolor después de la embolización es mínimo, y en el caso de los pacientes que tengan tubos de drenaje pleural y el gasto disminuye de manera significativa, se puede considerar el retiro de los mismos. En pacientes que no tienen tubo pleural, pueden utilizarse radiografías seriadas para el seguimiento y evaluar la eficacia del tratamiento. Y en el caso de que el cateterismo y la embolización del conducto torácico sean técnicamente ineficaces, pero la respuesta clínica no, se puede considerar la realización de otra embolización para una adecuada embolización de este. En estos últimos, la causa más frecuente de que se requiera otra embolización es un segundo conducto torácico paralelo y filtración en el punto de la cisterna de Kiel. Acá voy a mencionar en cuanto a un artículo que encontramos que comparaba tanto el acceso directo retrógrado guiado por ultrasonido y la linfagiografía intranodal. Cabe destacar que encontramos varias limitaciones, entre ellas la población que se usó, la causa de por qué se realizó la embolización, la muestra, la experiencia del radiólogo intervencionista y la reproductibilidad del estudio. Y pues este estudio fue un estudio retrospectivo. En cuanto a la punción directa retrógrada guiada por ultrasonido, cabe recordar que acá solo fueron 10 pacientes que se analizaron. En esta técnica tuvo un éxito técnico de hasta el 100% de canalización del conducto torácico, no hubo ninguna complicación y el tiempo promedio de acceso fue de 17 minutos. El éxito técnico fue solo del 60%, pero el éxito clínico fue en el 100% de los pacientes y el tiempo promedio total fue de 49.3 minutos. En cuanto a la linfangiografía intranodal, acá fueron muchos más pacientes, fueron más de 200, y el éxito técnico fue el 79%. Y el éxito técnico de la embolización fue el 62%. Cabe recordar que en estos casos fueron solo pacientes traumáticos. El tiempo promedio fue de 125 minutos en el acceso al conducto torácico y no hubo ninguna complicación. Y también hay que tener en cuenta que en pacientes obesos, pues la canalización es mucho más complicada en el abordaje transabdominal. Solo se logró el 55% de éxito clínico en estos pacientes. Y pues ya para terminar las conclusiones, encontramos que pues, los avances recientes han renovado el interés por las imágenes linfáticas y el tratamiento percutáneo como alternativa a la ligadura quirúrgica, mejorando la morbilidad y la mortalidad. Se debe hacer pues mayor participación de los radiólogos intervencionistas en el manejo de este tipo de lesiones. En los últimos años pues se han descrito nuevas técnicas como la que mencionamos para el manejo de estas lesiones, y obviamente se requiere un conocimiento profundo de la anatomía y las técnicas de acceso percutáneo y las estrategias de embolización para mejor atención posible a los pacientes. Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias. No sé si exista alguna pregunta, alguna duda, comentario respecto al caso que les presentamos. Dígame, doctor Juan Sebastián. Hola, buenas noches. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Muchas gracias por el caso y la presentación. Muy claro. Yo soy un radiointervencionista, trabajo en Cali, en la Fundación Valle de Dile. Aquí tenemos muchos casos de quilotórax, pero especialmente en pacientes pediátricos que han sido llevados a cirugías cardíacas, y estos niños tienen mucho, pues digamos que con alguna frecuencia se ve quilotórax de difícil manejo, refractarios al tratamiento conservador. Y eh, dentro del protocolo de manejo de estos pacientes para justamente hacer una adecuada planeación, tenemos la linfoangiografía por resonancia magnética como un pretest, por así decirlo, y también nos ayuda a ver el retorno venoso. ¿Por qué? Pues porque si las venas están obstruidas, especialmente en estos niños es muy frecuente porque tienen catéteres en las venas subclavias, en la innominada, porque tienen catéteres centrales, pues, y se trombosan o se estenosan, entonces el drenaje del conducto pues, puede ser deficiente y puede hacer un quilotórax por aumento de la presión. La pregunta es, ustedes dentro del protocolo que manejan, me imagino que normalmente lo tienen para adultos, ¿cierto? Sí, Y es si tienen correcto. alguna imagen de resonancia, o sea, manejan resonancia previa a la planeación de la embolización del conducto, y si también contemplan cómo están las estructuras venosas antes de meterse al conducto, toda vez que si las venas están malas, pues no, el drenaje va a estar anómalo ya per se. Gracias. No, gracias a usted, doctor, por la aportación. Mire, realmente es, como le comentaba, es un procedimiento que se realiza muy poco en el instituto y no contamos como tal con un protocolo de resonancia magnética. Básicamente nos guiamos con la tomografía previa y bueno, hacemos una linfografía y ya en base a los hallazgos, ahora sí que decidimos la vía de abordaje, porque no es algo muy habitual, o sea, realmente si se hace 1 o 2 al año es mucho. Ok, gracias. No, gracias a usted, doctor. No sé si existe alguna otra duda, algún otro comentario. Ok, si no es así, bueno, agradezco a todos su asistencia y su participación a la sesión de preguntas también. Y cedo el micrófono al doctor Carlos Betanzos para concluir la sesión y los avisos oportunos del colegio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Eduardo. Sí tenemos un par de preguntas que nos hicieron en el chat escrito. La doctora María Antonia Morales Ruiz nos pregunta de qué jeringa o con qué inyectan el lipiodol en la linfangiografía intranodal. Ok, mire, está descrito también con inyector. La verdad es que nosotros lo hacemos de forma manual. No, pues es muy difícil calcular la presión ahí. Lo hacemos de una manera muy lenta. Esto con la intención pues de nuestra, que no se fugue el lipiodol y no reventar o tronar el ganglio, ¿no? Linfático que estemos utilizando. Entonces, la realidad es que muy lento. O sea, sé que no es una buena respuesta, pero no tengo una presión para comentarles, ya que solamente lo inyectamos a una velocidad muy lenta y después de inyectar los 5 ml en cada uno, empezamos con un poco de solución para ayudar a avanzar y a diluir un poquito el medio de contraste. Muchas gracias. También la doctora Nereida Jiménez Santiago nos pregunta en qué otro sitio han tenido experiencia que se forme un quilotórax. En el instituto únicamente hemos tenido fugas a nivel de la cisterna de kilo. O sea, casi siempre como la causa suele ser posquirúrgica, vaya, ahí es la experiencia que nosotros tenemos, es en ese sitio. Y el abordaje, pues habitualmente se realiza transabdominal, pero en este caso por la variante anatómica, pues quisimos justamente probar este tipo de abordaje
Cabe resaltar que fue muy eficaz, el paciente se fue con bajos gastos, posteriormente se retira el catéter, entonces, bueno, concluimos que se puede tratar de forma certera, ya con una vía retrógrada. De acuerdo, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Si por ahí alguno de nuestros invitados hay algún comentario que nos quiera hacer, puede levantar la mano o igual escribirnos en el chat. De lo contrario, pues bueno, por parte del colegio, agradecer al doctor Eduardo y al equipo de médicos residentes del Instituto Nacional de Cardiología por esta sesión. Muy útil, muy práctica, yo creo, para todos. Y pues también recordarles a los asistentes que el próximo 23 de marzo tenemos una sesión más, igual con el doctor Eduardo Domínguez, esta vez en inmunización portal. Si tiene algún otro comentario, doctor, le agradecemos mucho la coordinación, gracias a los doctores. Únicamente agradecer nuevamente la invitación por el colegio y bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos los asistentes, que tengan muy buena noche. No olviden que vamos a subir estas sesiones también en el canal de YouTube para que puedan pues volver a verlas. Y si tienen más dudas que más adelante salgan, las pueden postear ahí y se las hacemos llegar a nosotros. Excelente noche, gracias.